Señor presidente, señorías, tenemos un debate que ya empieza a ser recurrente y que tiene un elemento de forma y otro de fondo. Y los dos, la verdad, los dos son importantes. Los dos debates son importantes porque, efectivamente, en la forma no es presentable, no es admisible que se haya constituido una ponencia y todavía al día de hoy no se haya reunido ni una sola vez. Que se constituyese, además, presidida por el propio presidente del Congreso, con ciertos boatos, y que luego, si te he visto, no me acuerdo. Es también grave en la forma que la vicepresidenta del Gobierno mostrase su disponibilidad en una interpelación, mostrase su disposición a impulsar en lo posible esta apertura del Congreso, y que a partir de ahí el Partido Popular no haya sido capaz ni siquiera de presentar una propuesta, ni siquiera de convocarnos para poder hablar, para poder consensuar. Es también grave en la forma porque la realidad es que el Partido Popular se encuentra muy a gusto en el actual reglamento. Se encuentra muy a gusto porque le ha venido como anillo al dedo para poder blindar a su presidente, para poder escaparse de unos debates que cuando menos serían incómodos a pesar de su mayoría absoluta. Pero es mucho más grave el fondo. Es mucho más grave que en estos momentos, cuando se reclama de este Parlamento transparencia, cuando se reclama de este Parlamento su apertura a los ciudadanos, la imagen que se dé es que aquí no pasa nada y que aquí se mira para otro lado. Por eso es el momento, ya tarde, de abrir el reglamento para que no sea un reglamento claramente hecho al servicio de los dos grandes partidos y dentro de eso al servicio del Gobierno. Esta institución tiene diversas funciones, pero una importante es la de controlar al Gobierno, máxime cuando hay mayoría absoluta, porque la mayoría absoluta le permite que la legislación muchas veces sea un trámite, cuando no se vota decretos leyes que ni siquiera se puede debatir en el Parlamento. Por lo tanto, la labor de control del Gobierno es la labor fundamental de esta legislatura. O bien, si esa labor queda amordazada, queda ninguneada, queda marginada, este Parlamento no deja de ser una puesta en escena con menos brillantez que otra cosa. Y, por lo tanto, es necesario que se afronte ese cambio. Y aquí lo que se está planteando es la posibilidad de que el presidente se someta al control parlamentario. Algo que no habría que explicarlo, algo que tendría que ser lógico, algo que tendría que ser natural. El Partido Popular se empeña una y otra vez en negarlo y prefiere pasar, iba a decir la vergüenza, pero evidentemente no es la vergüenza, prefiere pasar el mal rato de decir que no, de aguantar titulares de prensa o broncas parlamentarias, pero consiguen que el señor Rajoy una y otra vez se vaya de rosita y no aparezca en este Parlamento, nada más que cuando él considera oportuno. Y eso no es de recibo, señores del Partido Popular. Por eso es necesario que de una vez por todas se regule la obligatoriedad de dar cuenta, de rendir cuentas del presidente ante esta Cámara cuando así lo consideren diputados que somos elegidos con los mismos derechos que el resto de los diputados. La mayoría absoluta da la posibilidad de legislar, pero no de evadir el control, porque entonces ya estamos haciendo trampa a la democracia. Y eso es lo que luego en la calle tenemos que escuchar cuando alguien dice ustedes no nos representan. Porque el votar cada 4 años no es la única legitimidad. Hay otra que es la del ejercicio. Y en esa otra legitimidad ustedes hoy no están dando la altura que debían dar. Por eso es muy importante que se pueda debatir, que se pueda modificar, aunque sea parcialmente el reglamento. Nos gustaría una modificación más amplia. Nos gustaría afrontar realmente esa modificación que permitiese que la Comisión de Peticiones no fuese un mero trámite, que las preguntas al presidente permitiesen mucha más amplitud para que todos los grupos semanalmente pudiésemos preguntar. Nos gustaría la posibilidad también de que los diputados a título personal pudiesen intervenir en debates y no solamente fuesen los grupos los que pudiesen intervenir. Nos gustaría un Parlamento mucho más ágil, mucho más activo y mucho más abierto. Pero en la medida que ustedes se niegan a ese debate, es verdad, lo que se decía por parte del ponente no nos obliga nada más que hagamos debates parciales,
¿Qué ocurre? Que en cada debate le vamos a decir lo mismo. Van a ser debates recurrentes. Pero es que no nos dejan otro camino. Nos dejan otro camino porque nuestro grupo, que fue impulsor de aquella moción, hoy se siente estafado. Y estamos decididos a plantear, aunque sea de forma testimonial, el abandono de la ponencia. Porque una ponencia que no se reúne, y aquí tiene responsabilidad de nuestro presidente, mal que le pese, más allá de su buena voluntad. Pues el presidente esta mañana le reclamábamos que tiene dos caminos: o cierra la ponencia, o disuelve la ponencia, con más pena que gloria, o obliga a que funcione la ponencia. Él, la responsabilidad que tiene ahora mismo, señor presidente, que es el presidente de la Comisión de Reglamento. Por lo tanto, ustedes están también poniendo a los pies de los caballos al propio presidente de esta Cámara. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nuestro grupo es evidente que va a votar favorablemente, que va a seguir insistiendo en que este Parlamento necesita un cambio fundamental. Necesita ser un Parlamento adaptado a lo que hoy la calle demanda, que es más democracia, que es más participación. Ustedes van a seguir empeñados en que el señor Rajoy pueda seguir no diciendo, faltando la verdad de esta Cámara y no pase nada. Ustedes tienen mayoría suficiente, pero las mayorías son tan efímeras como deciden los ciudadanos. Y, por lo tanto, nuestro compromiso va a seguir siendo el de modificar el reglamento en la medida que sea posible cuando su mayoría desaparezca. Pero es que además ustedes no consiguen ni siquiera salvar la credibilidad del presidente, porque su presidente todavía sigue teniendo menos credibilidad que el señor que está en la cárcel. Su presidente sigue teniendo todavía menos crédito ante los españoles que ese señor que lo denuncia desde la cárcel. Y a eso contribuyen ustedes que lo blindan, que creen que porque no se sube a esta tribuna a dar explicaciones lo están blindando. Lo único que le evitan es pasar un mal rato, pero no lo blindan ante los ciudadanos, que cada vez se ve más en evidencia. Porque el que no quiere comparecer es porque algo teme. El que no quiere venir aquí a dar explicaciones y someterse a un control, que evidentemente ustedes tienen mayoría para que salga en positivo, es porque algo tiene que ocultar. Y a partir de ahí, repito, ustedes salen mucho peor de estos debates de lo que entran. Para terminar, reiterar esa disposición a votar, ese compromiso a trabajar en la modificación del reglamento, pero la paciencia tiene un límite y es evidente que no vamos a seguir siendo convidados de piedra en una ponencia que realmente no existe. Porque además nos encontramos con la ironía de que el Gobierno hace pocos días nos convoca para plantearnos una propuesta de futuro, de cómo regenerar la democracia en este país de futuro. ¿Y qué credibilidad tienen si ustedes no son capaces de dar cuenta del presente, no ya del pasado, que sabemos que ustedes lo quieren enterrar, sino que no quieren dar cuenta del presente? No tienen ninguna credibilidad. Si ustedes no quieren hacer de esta Cámara una Cámara viva, ¿cómo podemos creernos que ustedes quieran regenerar la vida política de este país? Por tanto, también con esta postura están también impidiendo que se avancen en otros consensos. Repito, ustedes tienen la palabra, ustedes tienen los votos. A partir de ahí, también tienen la responsabilidad de si esta Cámara se abre o si lo que vamos a vivir dentro de unos días de puerta abierta no es ni más ni menos que un paripé, porque este Parlamento, las puertas abiertas, no tenían que ser solamente la primera semana de diciembre, sino todo el año. Muchas gracias. Muchas gracias.